del honor de presentar. Bueno. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a dar por inaugurado este 61 Encuentro Nacional de Directores de Museos. Agradecemos a todos los que han venido. Sabemos que hay gente de distintas provincias y a los de Resistencia. Agradecemos la presencia de la vicepresidenta del Instituto de Cultura, de las autoridades del FADIC, el secretario administrativo Mauro Castillo, la secretaria de Planificación Inés Bresman, el secretario de Extensión Universitaria Patricio González, y a todas las autoridades de ADINRA. Ahora nos van a dirigir la palabra para dar inaugurado este acto el decano de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencia de la Cultura, arquitecto Gabriel Romero, luego el presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Chaco, Mario Zorrilla, y la presidenta de la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina, Margarita Larraín. Así que les paso a ellos. Gracias. Bueno, buenos días. Para mí es un gusto estar aquí presidiendo esta actividad, recibiéndolo. Le quiero dar la bienvenida a la ciudad de Resistencia, a este encuentro realmente en el que Fabio y un equipo muy grande de no docentes y docentes de la casa vinieron trabajando. Así que la bienvenida primero y después las felicitaciones para todo el equipo que trabajó para que esto pueda salir muy bien. También quiero agradecer la presencia, que ya fueron mencionados, pero quiero agradecer la presencia del presidente del Instituto de Cultura del Chaco, de usted como presidenta de ADINRA, y también la presencia del secretario general de Extensión, de la vicepresidenta del Instituto de Cultura del Chaco, del arquitecto Inés Bresman, que es secretaria de Planificación, y del secretario administrativo de la FADIC, y de docentes y alumnos que están aquí participando hoy. Entendemos la importancia que tiene esta actividad. Yo tuve también la oportunidad de, cuando fui presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, recibirlos en Corrientes, y la verdad que sabemos que en ese caso Aurora Arbelo y otro equipo trabajó fuertemente para que estos encuentros, que son federales, que tienen la posibilidad de ser el ámbito de discusión, de pensamiento sobre el destino de los museos y el rol que tienen los museos en las diferentes comunidades, son muy importantes. Así que felicitaciones por la iniciativa y que sea un gran encuentro donde se pueda discutir el futuro, el presente y el futuro de estos ámbitos de museos y de otros espacios que van cumpliendo la función de museo también. Creo que en los tiempos actuales, donde se repiensa cuál es el rol que tienen las tecnologías y las diferentes alternativas que se tienen en estos avances cada vez más rápidos en la tecnología, el contenido y la forma en la que trabajan los técnicos y los especialistas van a tener todavía un desafío mucho más importante. Me parece que esa es la clave, así que cuando Fabio Echarri planteó la posibilidad de hacer este encuentro aquí, a nosotros nos parecía muy importante porque era el ámbito de encuentro entre las instituciones públicas, tanto de la provincia del Chaco como de Corrientes, la academia en la que estamos formando a alumnos que van a ser el futuro de la gestión cultural en la región, y por supuesto la posibilidad de vincularse con estas instituciones como ADINRA, que dan un contenido muy importante al desarrollo de la gestión cultural en la Argentina. Así que felicitaciones a todos, bienvenidos, que sea un encuentro muy fructífero y que podamos siempre estar acompañando en cada una de las iniciativas. Muchísimas gracias. Buenos días. La verdad que es un gusto estar en casa, porque esta también es mi casa como docente, y poder ver tantos gestores y hacedores de la cultura en el Chaco. Yo me permití escribir algunas palabras porque me parece que el momento lo amerita y porque es necesario reflexionar un poco sobre qué estamos haciendo
sobre nuestros museos, ¿no? Y en esto hablo en representación del equipo que me acompaña, Dani y el resto del equipo de cultura. Es un espacio que sabemos que va a ser de encuentro y de reflexión para quienes trabajan en la preservación y promoción de nuestro patrimonio cultural. Quisiera destacar la importancia que tienen los museos en nuestra sociedad. Los museos no solo son depositarios de nuestra memoria, sino que también juegan un papel fundamental en la educación, en la investigación y en la promoción de la cultura. Desde el Instituto de Cultura trabajamos para alcanzar una museología de acción que esté en sintonía con la comunidad para la que trabaja. Las consignas son siempre buscar nuevos lenguajes expositivos que sean cercanos a la sociedad y que alcancen activa participación del público. Entendemos que los museos son espacios centrales de aprendizaje y un lugar de encuentro para toda la familia. El patrimonio cultural se convirtió en los últimos años en nuestra provincia en un articulador del territorio, en espacios de consenso y en una pieza fundamental del desarrollo local. Los museos se convirtieron, de hecho, en modelos de gestión. Para el caso, y solo a modo de ejemplo, podemos mencionar nuestro Parque Intercultural 2 de Febrero y la Reserva Natural y el Centro de Interpretación de Campo del Cielo, sobre el que esta tarde vamos a estar exponiendo. Dos ejemplos que son perfectos de articulación entre el Estado, la empresa y la sociedad. Los museos del Chaco tienen como característica central que nacieron por iniciativas y gestión comunitaria, y muchos de ellos continúan siendo sostenidos desde ese impulso colectivo. Docentes, artistas, investigadores y gestores de diversos ámbitos y localidades son protagonistas desde la época del territorio nacional Chaco en dar vida a estos espacios. Podemos compartir con orgullo que somos la única provincia del NEA con una ley de museos que define un marco normativo para la creación y registro de estos espacios. Esta ley, junto a la Ley Provincial de Patrimonio, ha ido construyendo un marco para las distintas gestiones. Quisiera recordar que el Museo Histórico Regional Icholay es el de mayor antigüedad y fue el impulsor de una mayor valoración y respeto a los pueblos indígenas. Con idéntico impulso, en la década del 60 se crea el Museo de Ciencias Naturales y el Museo de Bellas Artes, que nacieron de colectivos científicos y artistas que lograron poner en una agenda gubernamental esa ansiada demanda. En los 90 se crea el Museo del Hombre Chaqueño, el Museo de la Isla del Cerrito, el Jardín Botánico y el Museo Casa Jules, el sitio histórico Museo Casa Geraldi y el Museo de Medios de Comunicación. Actualmente en el Chaco contamos con 41 espacios registrados, de los cuales 16 son de dependencia provincial, mostrando la relevancia de la gestión de los municipios y de los colectivos independientes también. Hay museos en 13 municipios de la provincia. 2 del Chaco obtuvieron premio y mención especial a las buenas prácticas del registro de museos argentinos en 2023, y son el Museo del Hombre Chaqueño Ortivio Acosta y el Museo de Artesanías Indígenas René James Sotelo. De los 10 museos que actualmente dependen del Instituto de Cultura del Chaco, la figura de Ortivio Acosta ha sido emblemática, y en esa idea de juntar voluntades y aportes. Y es por eso que el 7 de julio, por ley, se define el Día Provincial de los Museos en su memoria. En los últimos tiempos, las creaciones de los museos de Malvinas, Chaco, el Museo de la Memoria, el Museo de la Educación, representan también iniciativas comunitarias que priorizan los espacios y las acciones para preservar las memorias. En esta labor y haciendo un repaso de todo el camino andado, no puedo dejar de reconocer el inmenso aporte de la doctora honoris causa Marilyn Cristofani como la impulsora de las leyes más importantes en este campo. Este encuentro de Museo de Medios es una oportunidad única que tenemos para compartir nuestras experiencias, conocimientos y mejores prácticas en gestión y dirección de los espacios. Es un punto para debatir desafíos y oportunidades que se enfrentan en la actualidad y para explorar nuevas formas de colaboración y cooperación entre los museos y las instituciones culturales. Yo quisiera agradecer a todos los organizadores de este encuentro, a los participantes, por supuesto, por su dedicación, por su esfuerzo,
Estoy seguro que estos 2 días van a ser de gran provecho para todos nosotros y que nos va a permitir avanzar en esta misión de preservar nuestro patrimonio cultural para las generaciones futuras. Gracias. Bueno, buenos días. Yo también me permití escribir algo. Buenos días a todas y a todos. Es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan significativa para esta comunidad educativa, cultural y, por supuesto, museística. Mis primeras palabras son de profundo reconocimiento y gratitud hacia todos aquellos que han hecho posible la realización de este 61 Encuentro Nacional de la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina, ADIMRA. En nombre de la comisión directiva que tengo el honor de presidir, extiendo nuestro más sincero agradecimiento a las autoridades de la Facultad de Artes, Diseños y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste, así como al Instituto Provincial de Cultura, cuya colaboración ha sido fundamental para el éxito de este evento. Un encuentro académico organizado por ADIMRA constituye siempre una valiosa oportunidad para escuchar y aprender de las experiencias presentadas por colegas que contribuyen de manera significativa a la expansión del conocimiento y a las prácticas dentro del campo museístico. El tema que nos convoca en esta ocasión, gestión, patrimonio, museo y turismo. Museos, y turismo, es de una relevancia indiscutible en el contexto actual de nuestras disciplinas. Estoy convencida de que estas 2 jornadas a celebrarse en esta ciudad de Resistencia y la participación de destacados expositores nos brindarán la oportunidad de profundizar, analizar y debatir sobre el amplio abanico de cuestiones que surgen en torno a los temas que hemos planteado para este encuentro. La importancia de la reflexión en torno de estos ejes temáticos radica en la necesidad de situar el patrimonio material y cultural en el lugar central para la promoción y protección de la cultura, la formación de la ciudadanía y el desarrollo social. Esto requiere de la implementación de nuevas estrategias y enfoques que no solo apunten a la gestión eficiente de los bienes y sitios culturales, sino que también fomente la investigación y la interpretación del patrimonio en su contexto, explorando su paisaje cultural y su entorno natural. Es esencial reconocer en nuestros días que los límites de los museos han dejado de restringirse a las paredes de sus edificios. Hoy en día, la labor museística se extiende más allá de lo material, buscando generar un impacto en el aprendizaje de la ciudadanía y en la comprensión profunda de nuestro patrimonio común. Este esfuerzo debe ser acompañado por la promoción activa del estudio que permite explorar nuevas formas de transmitir y comprender nuestro legado cultural y la implementación de acciones que garanticen la preservación de los elementos tangibles e intangibles de nuestra memoria. Los encuentros organizados por ADIMRA tienen como objetivo primordial la apertura de un espacio de diálogo, debate e intercambio entre académicos, profesionales, trabajadores y estudiantes del sector, con miras a fomentar el estudio, la reflexión crítica y el pensamiento profundo. En este sentido, el Consejo Internacional de Museos, SICOM, este año nos convoca en el marco del Día Internacional de los Museos a concentrarnos en el tema el futuro de los museos en comunidades de constante cambio, lo que nos invita a repensar el papel de los museos en la sociedad contemporánea y su capacidad para adaptarse justamente con otros actores educativos y culturales a los nuevos desafíos que enfrentan todas las comunidades que conforman la sociedad. Desde la gestión cultural es fundamental considerar tanto el patrimonio material como inmaterial, como el patrimonio ambiental, así como la conservación preventiva, especialmente en un contexto de cambios ambientales tan significativos y frecuentes como los que estamos desgraciadamente padeciendo.
Asimismo, la investigación exhaustiva y crítica sobre cada una de las acciones que llevamos a cabo en este campo es esencial para garantizar la preservación y el enriquecimiento de nuestro legado. Los ámbitos educativos y culturales, tales como las universidades, las escuelas, los centros culturales y de manera primordial los museos, deben experimentar una transformación próxima con la comunidad en su conjunto, erigiéndose en actores principales y responsables de la preservación, no solo de los espacios físicos, sino también de la memoria colectiva. En este marco, el turismo y los museos se presentan como aliados estratégicos para el desarrollo local y regional, no solo desde la perspectiva cultural y social, sino también, ¿por qué no?, desde también una dimensión económica. Estoy segura que al concluir este encuentro, todos quienes participamos nos iremos con nuevas inquietudes, ideas y líneas de investigación que nos impulsarán a profundizar en los temas abordados. Si logramos este objetivo, habremos cumplido con el propósito de este encuentro, 71 encuentro de ADIMRA. A todos ustedes mi más sincero agradecimiento. Los invito a participar, aquí lo tenemos presente, a la conferencia inaugural que nos brindará el doctor Óscar Navarro Rojas de la Universidad Nacional de Costa Rica, quien nos disertará sobre museología crítica y de colonialidad en los museos. Magíster Óscar Navarro Rojas, Universidad Nacional de Costa Rica, Museología Crítica y Decolonialidad de los Museos. Óscar Navarro Rojas es licenciado en Filosofía por la Universidad de Costa Rica, máster en Museología de Rijnwaard Academy de Ámsterdam, Países Bajos, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, donde enseña aspectos relacionados con la teoría, metodología, epistemología de las ciencias sociales. Asimismo, enseña en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, donde imparte cursos sobre filosofía e historia de la ciencia y de la lógica. Bienvenido y quedamos a su escucha. Gracias. Buenos días, espero que me puedan escuchar bien. Primero que todo, quiero agradecer a las autoridades por la invitación, en especial a Fabio Echarri por haberme solicitado dar esta conferencia. El tema que yo quiero tratar es uno que se ha venido discutiendo dentro del grupo de teoría museológica del ICOFOM, que es una organización, como ustedes saben, del ICOM. Y el tema que yo les voy a tratar es el de museología crítica y descolonización de los museos. Y la museología crítica no es algo que sea ni muy nuevo ni muy viejo, sino que tiene cerca de unos 5 a 10 años de estarse hablando, aunque Jesús Pedro Lorente, un museólogo español, él nos retrae hacia los años de 1970 en los Países Bajos con la Rijnwaard Academy, de ser de los primeros en desarrollar la museología crítica. Y la museología crítica es un enfoque interdisciplinario y surge del diálogo entre disciplinas que hasta hace poco mantenían un contacto limitado al fenómeno museístico, como por ejemplo la sociología, aunque en sociología tenemos ejemplos ya de la década de los 60 70 con Bourdieu y Darbel, con su libro sobre los museos. También la filosofía, la teoría cultural y los estudios culturales. Y los estudios culturales, especialmente los relacionados con los autores británicos como Stuart Hall, Paul Duguay y Mike Featherstone, que eran de la Escuela de Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham. Este encuentro,
como ustedes ven, es interdisciplinario, permite replantear el análisis de los museos como espacios de producción simbólica y política. Desde la teoría cultural, perdón, tengo que compartir la pantalla para mostrarles unas cosas. Como les decía, es una mezcla entre la sociología, la filosofía, la teoría cultural y los estudios culturales. También, desde la teoría cultural, se estudian las estrategias comunicativas de los museos materializadas en sus exhibiciones a través de de categorías claves como la poética y la política de la exposición. La primera, desde el punto, refiere a la construcción de significados mediante la disposición y articulación de elementos expositivos, es decir, objetos, textos, imágenes, actividades, incluso las cédulas, lo que la convierte en una práctica cultural activa que genera sentidos compartidos, es decir, genera uno de los elementos básicos de la cultura, que son los significados compartidos. La segunda, en cambio, aborda el rol del museo como agente de producción de conocimiento social, es decir, en la configuración de imaginarios que cristalizan valores y creencias de una comunidad. Y este proceso, como es bien sabido, no es neutral, sino que contribuye a la construcción de nociones como ciudadanía, patria, identidad nacional, redefiniendo los límites de lo que se incluye o excluye en el tejido social. Los estudios culturales, por su parte, enfatizan cómo los museos operan como dispositivos para la construcción de la alteridad y la identidad. A través de sus narrativas, estos espacios legitiman ciertas visiones del mundo mientras marginan otras que reproduciendo dinámicas de poder históricas y contemporáneas. La sociología y la filosofía aportan a la museología crítica herramientas para analizar los museos como instituciones condicionadas por contextos económicos, contextos históricos y contextos políticos. Mientras la sociología examina sus estructuras materiales y prácticas organizativas, la filosofía indaga en sus fundamentos epistemológicos y axiológicos. Y juntas, estas dos disciplinas develan no solo cómo funcionan los museos, sino también qué ideologías subyacen a su misión aparentemente neutral. El factor filosófico, en términos de epistemología y práctica en la configuración museal, tenemos que ver que el factor filosófico opera como matriz intelectual que determina cómo los museos construyen legitimidad cognitiva. En- y esto engloba tres dimensiones. Primero, los marcos epistemológicos que definen qué conocimientos se validan y cuáles se marginan al seleccionar objetos y diseñar narrativas. Los principios ontológicos que asignan valor diferencial a los artefactos. Es un ídolo prehispánico, arte, es testimonio histórico o botín de guerra. Las teorías críticas que cuestionan estos procesos, y aquí se sigue, cuando hablamos de teoría crítica estamos siguiendo la tradición de los sociólogos y filósofos Adorno y Horkheimer. Este marco no es abstracto, se materializa en decisiones concretas, por ejemplo, la inclusión de arte feminista en salas de arte contemporáneo o
por ejemplo, no en estudios de género. Eso refleja jerarquías categoriales heredadas de un positivismo decimonónico. Aquí, la historia institucional actúa como un palimpsesto, es decir, las adquisiciones coloniales del siglo XIX aún condicionan cómo curadores del siglo XXI narran procesos de descolonización. La propuesta de Adorno y Horkheimer aplicada a la museología implica un método dialéctico de dos fases, una fase diagnóstica, una fase remedial. La diagnóstica deconstruye las condiciones materiales e ideológicas que naturalizan ciertas prácticas. ¿Por qué los museos nacionales del siglo XX privilegiaron relatos de unidad étnica mientras omitían conflictos internos? Esa sería una pregunta que se podría hacer. ¿O qué intereses económicos sostuvieron estas narrativas? La fase remedial propone alternativas desde la praxis, es decir, reconociendo que todo cambio museográfico es a la vez un acto político. Por ejemplo, la restitución de bienes culturales a comunidades originarias no solo corrige un robo histórico, sino que replantea quién tiene autoridad para interpretar el patrimonio. Este enfoque desmonta el mito del museólogo como técnico o como pensador neutral. Su labor es siempre una praxis social situada. Al decidir qué incluir en una exposición, reproduce o desafía estructuras de poder. La colección de un museo etnográfico en Berlín, por ejemplo, con objetos saqueados durante el colonialismo alemán, no es un mero acervo científico, sino evidencia material de relaciones de dominación que aún estructuran la política culturales europeas. Finalmente, podríamos decir que la museología crítica, como enfoque filosófico, cuestiona los mecanismos de legitimación del conocimiento en estos espacios. Plantea interrogantes claves como qué criterios determinan qué se exhibe y qué se omite, cómo se interpretan los objetos, qué voces se privilegian en las narrativas museográficas. Al desmantelar el mito de la neutralidad, este enfoque expone cómo los museos, lejos de ser meros depositarios del pasado, son actores políticos que participan en la reconfiguración del presente. En términos de las condiciones estructurales de los museos, podemos hacer una lectura desde la teoría crítica, desde la perspectiva de la filosofía y la sociología, entonces, en diálogo con la teoría crítica de Adorno y Horkheimer, los museos se analizan como instituciones insertas en espacios de condicionamientos multidimensionales. Estos no solo definen su desarrollo institucional, sino también moldean su capacidad de agencia dentro de la estructura social. Dichos condicionamientos, operan a través de 6 ejes interrelacionados: un factor histórico que abarca las trayectorias particulares de cada institución desde su fundación hasta sus transformaciones en contextos políticos y culturales específicos. La memoria institucional actúa aquí como un sustrato que legitima o cuestiona sus prácticas actuales. El factor estructural que determina su posición dentro de los aparatos administrativos mayores, es decir, entre los estados, las corporaciones, los entes privados, condicionando su autonomía mediante marcos normativos y alineación con agendas externas de poder. El factor profesional, que incluye tanto la competencia técnica del personal como las dinámicas del mercado laboral cultural, donde la escasez de especialistas o precarización pueden limitar la innovación museológica. El cuarto factor, que es el económico, trasciende lo presupuestario para vincularse con modelos macroeconómicos, es decir, neoliberalismo, políticas de austeridad
y similares que priorizan rentabilidad sobre acceso democrático al patrimonio. El factor filosófico refleja los paradigmas epistemológicos dominantes que orientan la selección y forma de narrar los acervos, es decir, la colonialidad, el eurocentrismo o el multiculturalismo. Estos factores, perdón, el factor social responde a demandas ciudadanas, a tensiones identitarias y desigualdades que los museos deben negociar en su rol de espacios públicos. Ahí es importante siempre entonces, la relación con la comunidad a la que pretenden representar. Estos factores suelen reducirse en el discurso institucional a meras variables técnicas, es decir, presupuesto, personal, infraestructura, y invisibilizan así su dimensión política. Sin embargo, como advierte la teoría crítica, constituyen un sistema de constricciones que reproduce lógicas de poder. Un ejemplo paradigmático es la gestión del capital humano. Los procesos de contratación y capacitación no responden únicamente a necesidades operativas, sino que están mediados por jerarquías de valoración profesional. ¿Qué saberes se consideran expertos, por ejemplo? La precarización laboral en sectores culturales y tensiones entre meritocracia y reproducción de élites académicas son algunos de los problemas. Al igual que en el análisis de las exhibiciones, donde se deconstruye la neutralidad de las narrativas museográficas, este enfoque revela cómo estos condicionantes estructurales convierten a los museos en artefactos de su tiempo, instituciones que pese a aspirar una cierta atemporalidad, están irrevocablemente ancladas a los conflictos y contradicciones de las sociedades que sostienen. Entonces, disculpen, la museología crítica se presenta como una praxis transformadora. La museología crítica redefine la misión de los museos en este sentido a través de tres pilares interconectados, arraigados a la teoría social crítica. Por ejemplo, la subversión de narrativas hegemónicas o el rechazo activo a las interpretaciones históricas que consolidan jerarquías de clase, género o etnicidad. Por ejemplo, el Museo de los Trabajadores de Viena sustituyó en 2022 la clásica cronología de grandes hitos nacionales por una cartografía de luchas laborales, donde sindicatos determinaron qué eventos y qué objetos representan ese periodo, ese proceso. También está la inclusión como distribución de agencia. Más que ampliar temáticas, se trata de transferir poder de toma de decisiones. Por ejemplo, el Museo de Historia de Birmingham reserva el 30% de sus comités curatoriales a representantes de comunidades migrantes, permitiéndoles definir cómo se narra la historia local de racismo y resistencia. También se habla de la ética de la transparencia, de auditorías públicas de adquisiciones históricas y rendición de cuentas en financiamiento. Por ejemplo, el Museo Nacional de Noruega publica anualmente un informe de procedencia de colecciones señalando adquisiciones realizadas bajo contextos coloniales o de explotación laboral. Estos principios se materializan mediante acciones concretas en tres ámbitos. Uno es el de la gestión institucional, que tiene que ver con las cuotas vinculantes en órganos directivos, por ejemplo, 40% de representantes ciudadanos en el Museo de Historia Social de Barcelona. La construcción narrativa, como por ejemplo las exposiciones espejo que confrontan versiones oficiales contrarrelatos con contrarrelatos. Por ejemplo, Memorias en Conflicto, que es una muestra itinerante del Museo de la Memoria de Chile,
enfrenta los testimonios de las víctimas de la dictadura con documentos desclasificados de las Fuerzas Armadas. Y una pedagogía crítica donde tenemos el ejemplo de talleres donde los visitantes reinterpretan las colecciones. Por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, los obreros de la construcción reinterpretan obras abstractas como metáforas de precariedad laboral. La responsabilidad social, entonces, se opera mediante varias estrategias, protocolos de anticorrupción en préstamos internacionales. Un ejemplo de estos es el Rijksmuseum de Holanda, que exige las declaraciones juradas sobre el origen legal de obras, las cláusulas éticas en patrocinios, es decir, rechazo de fondos de empresas con denuncias por trabajo infantil, programas de formación continua en justicia social para equipos museísticos. Y un caso paradigmático es la transformación del Museo de la Industria de Manchester, donde el problema identificado eran las narrativas que celebraban el progreso industrial y que omitían las muertes por condiciones laborales en el siglo XIX. Aquí la acción crítica fue la creación de un archivo oral con descendientes de obreros textiles cuyos testimonios se intercalaban con la maquinaria original. El resultado fue la exposición Voces del Carbón, que tuvo un problema porque se redujo en 18% las visitas escolares por presiones de grupos empresariales, evidenciando la resistencia al cambio histórico. Este enfoque, entonces, el de la museología crítica, convierte a los museos también en termómetros de conflicto social, donde las tensiones entre la memoria oficial y las contramemorias se hacen visibles. Cuando el Museo de Historia Americana exhibió en 2023 uniformes de enfermeras del COVID-19, junto con contratos laborales con cláusulas abusivas, no solo documentó la pandemia, expuso la explotación estructural en los sistemas de salud. El otro tema que surge de esto es la relación entre los museos y la colonización y descolonización. El colonialismo, de acuerdo a varios autores, opera mediante un régimen dual de dominación. Por un lado, hubo una dominación material ejercida mediante ejércitos, tratados económicos y explotación territorial. Por otro, existió una hegemonía cognitiva en la cual los sistemas de conocimiento europeos naturalizaron la superioridad europea como un orden ontológico incuestionable. En este último aspecto, los museos desempeñaron un papel clave como agentes activos en la difusión y consolidación de dicha hegemonía. Entonces, en este sentido, los museos funcionan como dispositivos, podríamos denominarlos dispositivos epistemológicos coloniales, articulando tres mecanismos claves. Uno en la producción de alteridad, es decir, la construcción del otro, el primitivo, frente al nosotros civilizado. Las taxonomías racializadas, clasificación de culturas en jerarquías evolutivas, por ejemplo, salvajismo, barbarie, civilización, que muchas veces se vio, hace algunos años era muy fácil encontrarla en algunos museos de Europa. La musealización del botín, es decir, la transformación de objetos saqueados en evidencias científicas del proyecto civilizatorio. La descolonización desde autores del sur global, como Linda Tijuana Smith y Vagele Chiliza, implica, de acuerdo con ellos, desmantelar esta matriz a través de tres principios
articulados. Primero, debemos ser conscientes que el colonialismo no se limitó a la ocupación territorial. Fue un proyecto de reordenamiento neociológico, donde la producción académica, en especial en las ciencias sociales, han sido utilizadas para justificar y perpetuar las estructuras coloniales de poder. Linda Smith plantea que las teorías académicas, en especial en las ciencias sociales, han sido utilizadas para justificar y perpetuar las estructuras coloniales de poder. Estas teorías a menudo se presentan como universales, ignorando las perspectivas y conocimientos locales e indígenas. Para Smith, las teorías desarrolladas en el marco del colonialismo no solo representan una operación cultural, sino que también contribuyen a la continuidad del poder colonial en las estructuras académicas y en la producción del conocimiento. Las instituciones museísticas cristalizaron estas jerarquías mediante tecnologías expositivas, vitrinas, cronologías, cédulas. La escritura de la historia en museos ha funcionado como tecnología de borradura, según algunos autores. Los colonizadores utilizaron la investigación y la historia como para consolidar su poder, describiendo las culturas indígenas de manera que justificaban la expansión imperial. Esta narrativa fue reforzada por la academia, especialmente en disciplinas como la antropología y la historia, que estudiaron a los pueblos indígenas desde una perspectiva exterior y muchas veces deshumanizadora. La escritura también ha servido para imponer una forma particular de racionalidad y conocimiento que privilegia la lógica y las categorías occidentales sobre las formas del conocimiento indígenas. Este proceso de escribir la historia ha sido fundamental para legitimar la idea de que los pueblos indígenas son sujetos colonizados. En su obra Research Methodologies, Baguele Chiliza, en diálogo con diversos autores y autoras, aborda la discusión y puesta en práctica del proceso de descolonización mediante una serie de estrategias que están orientadas a transformar las epistemologías dominantes. Desde esta perspectiva, la descolonización se concibe como un proceso mediante el cual se privilegian las preocupaciones, las experiencias, las cosmovisiones del otro colonizado, del otro olvidado, permitiendo que estos sujetos se comprendan a sí mismos desde sus propios supuestos y marcos interpretativos. Este proceso implica, en primer lugar, la creación y aplicación consciente de estrategias destinadas a liberar lo que ellos llaman la mente cautiva de las condiciones opresivas que han perpetuado el silenciamiento y la marginación de las voces pertenecientes a sociedades subordinadas, colonizadas y no occidentales que fueron históricamente atravesadas por la colonización europea. En segundo lugar, y de forma complementaria, supone la restauración y el fortalecimiento de prácticas culturales, de patrones de pensamiento, sistemas de creencias y valores que, aunque suprimidos, continúan siendo relevantes y necesarios para la supervivencia y la emergencia de nuevas ideas, modos de pensar, técnicas y estilos de vida que contribuyen al empoderamiento y el desarrollo de estas comunidades. Así entendida, la descolonización demanda una praxis investigativa que otorgue centralidad a las visiones de mundo de los pueblos históricamente oprimidos y marginados, posibilitando que estos se expresen y se representen desde sus propios referentes epistemológicos y culturales. Pocalaneu, otro escritor que es citado por Baguele Chiliza, identifica
5 fases en el proceso de descolonización: el redescubrimiento, la recuperación, el sueño, el compromiso y la acción. También, en primer lugar, la fase de descubrimiento y recuperación implica que el otro colonizado, y aquí también cuando se habla de los colonizados, también se habla de los grupos históricamente oprimidos, como mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros, recuperen y revaloricen su propia historia, lengua e identidad cultural que habían sido relegadas o invisibilizadas por el poder colonial. La segunda fase es el duelo. Hace referencia al reconocimiento y a la expresión del dolor provocado por el constante ataque a estas comunidades y sus formas de vida, lo que incluye la marginación sistemática de sus voces, experiencias y saberes. La tercera fase, denominada sueño, representa el momento en que los grupos colonizados exploran profundamente sus culturas, acuden a sus relatos históricos, cosmovisiones y sistemas propios de conocimientos para imaginar y construir otras realidades y posibilidades futuras. La cuarta fase del compromiso, que ocurre cuando las personas investigadoras asumen un rol activo como agentes políticos y expresan abiertamente la intención de enfrentar el desafío de incorporar en los procesos académicos y sociales las perspectivas y las experiencias de los grupos históricamente marginados y colonizados. Por último, está la etapa de la acción, que es la implementación de cambios para enfrentar esa opresión, ese olvido, esa invisibilización. Entonces, nosotros podemos ver a la museología crítica como un proyecto decolonial y, si se quiere, de justicia epistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que la museología crítica plantea un giro radical en la función social de los museos, de ser templos de verdades monolíticas a convertirse en arenas de disputa simbólica. En este sentido, este paradigma rechaza la reproducción acrítica de narrativas heredadas cargadas de eurocentrismo, de colonialidad intelectual y elitismo de clase, proponiendo en su lugar una deconstrucción activa de los archivos del poder. Esto se articula esta transformación se articula en 3 ejes. La descolonización cultural, primero, que es sustituir el monólogo institucional por polifonías situadas. Por ejemplo, el Museo Nacional de Australia incorpora lo que ellos llaman song lines, es decir, tradiciones orales aborígenas, como textos centrales en sus exhibiciones, no como complementos étnicos. También el segundo eje es la redistribución de la agencia, es decir, transferir la autoridad interpretativa a comunidades históricamente silenciadas. Por ejemplo, el proyecto Museo de la Palabra y la Imagen en El Salvador fue codiseñado por excombatientes y víctimas de la guerra civil y redefine quién tiene derecho a narrar el trauma histórico. El tercer eje es la ética de la vulnerabilidad institucional, es decir, asumir que todo acto museográfico es un posicionamiento político. Por ejemplo, el Tropen Museum, Museo del Trópico, en Ámsterdam, incluye en sus fichas técnicas no solo la procedencia de los objetos, sino su historia de saqueo colonial. Entonces, este enfoque de la museología crítica como praxis decolonial implica una praxis institucional reflexiva. En 3 niveles se da esta praxis institucional reflexiva.
Un nivel epistemológico que es cuestionar qué sistemas de conocimiento validan las clasificaciones museales. Por ejemplo, por qué el arte africano se exhibe en salas separadas del arte europeo. El ontológico, es decir, revisar los estatutos de valor que convierten artefactos sagrados en objetos de estudio. Aquí el caso paradigmático es la restitución de las máscaras, y aquí me van a perdonar si no las pronuncio bien, Awak, por el Museo Británico a Canadá en 2022, tras 73 años de reclamos indígenas. Otro nivel es el nivel metodológico, el de implementar el modelo dialéctico. Podríamos decir que es la implementación del modelo dialéctico de Adorno-Horkheimer. Por ejemplo, la Bienal de Sydney en 2024 dedicó su edición a diagnosticar el extractivismo cultural en museos occidentales, proponiendo nuevos protocolos con artistas del sur global. Lejos de ser una actualización temática, esta perspectiva convierte a los museos en laboratorios de democracia radical. Cuando el Museo de la Memoria de Lima coproduce exposiciones con familiares de víctimas de esterilizaciones forzadas que se dieron entre 1996 y el 2000, no solo visibiliza un crimen de Estado, sino que activa mecanismos de justicia transicional mediante la pedagogía pública. La responsabilidad social aquí trasciende lo declarativo. Exige entonces auditorías públicas de los fondos etnográficos. ¿Cuántas piezas tienen cadena de custodia dudosa para 1970, de acuerdo con los estándares de la UNESCO? Presupuestos participativos con organizaciones comunitarias, cláusulas anticoloniales en préstamos internacionales. Por ejemplo, el Museo Quebran Lee actualmente prohíbe exhibir objetos nigerianos en países que niegan la restitución de los bienes. En última instancia, perdón, este proyecto no busca mejorar los museos, sino desestabilizar su rol en la economía política del conocimiento. Como demostró el movimiento Museums are not neutral, la neutralidad es siempre complicidad con el status quo. La verdadera inclusión comienza cuando un vitral colonial no se explica como arte virreinal, sino como un documento de explotación minera que financió su creación. Entonces, el proceso que nosotros podríamos seguir es el de, primero, exponer las jerarquías coloniales, cuestionando así las narrativas históricas y reimaginando las prácticas museísticas para empoderar las culturas, no solo las indígenas, sino de los grupos excluidos de nuestra sociedad. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Oscar, Sí, bueno, sí, Oscar, te estoy escuchando. bueno, te agradezco mucho en nombre de la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina, en nombre de todos los que están aquí presentes, de las autoridades de la Facultad de Arte, Diseño y Ciencias de la Cultura. Te pido disculpas por haberte hecho de levantar tan temprano. Sabemos que varias horas, pero bueno, ha sido un honor para nosotros poder tenerte. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. El honor ha sido para mí estar con todos ustedes y les deseo los mejores de los éxitos en esta reunión. Que tengan un muy buen día y que sea fructífero. Gracias.
Bueno, ahora vamos a hacer un cuarto intermedio para almorzar. O sea, tenemos tiempo, a las 2 de la tarde volvemos a encontrarnos. Estamos divididos en este día en 2 espacios, porque la cantidad de ponencias así nos obligó a hacerlo. Así que estaremos en el aula 4, que está en el segundo piso, y en este salón. Ustedes tienen el programa y saben, podrán optar o elegir qué ponencia escuchar. En el día de mañana, toda la actividad se concentrará en este salón. Así que bueno, esperemos encontrarnos de vuelta todos a las 2 de la tarde. Gracias.